Bienvenidos a una experiencia de reino, donde lo sobrenatural de Dios se manifiesta y ocurren milagros, sanidades, liberaciones, y donde un encuentro con Dios no te permitirá ser el mismo, porque no es con fuerza ni con ejército, sino con su Santo Espíritu. ¿Amas a Dios? Sí. Ok. ¿Todo lo puedes en Cristo que te fortalece? Sí. Ok. Cárgale, hermano. Así. Así de a bebé. De a bebechito. Ok. Luis. Carguen al hermano, ya bebechito. Ya está mejor. Pero miren la cara, ya no aguantaron. Hermano Pedro, hermano Nazario, vénganse. Imagínense que el hermano le vamos a llamar que es el problema. Solo para ejemplificar, es un problema, una situación, una circunstancia. ¿Sale? Carguen. Ese es el diseño de la iglesia. Soportados los unos a los otros. Pero miren, se están cansando. Ven, Isma. Ven, hermano Miguel. ¿Dónde están? Miren, fíjense, vengan. A ver, quiero que vean. Así funciona la iglesia. ¿Dónde están más cansados? ¿Dónde necesitan soporte? ¿Aquí o atrás? Entonces, donde tu hermano está siendo débil, ahí es donde entra el soporte. Sean soporte, háganse un poco para adelante y sean soporte. ¿Se aligeró la carga? Ese es el diseño de la iglesia. Mira cuán bueno, cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Sin embargo, si yo quiero afectar la iglesia, tengo que afectar su diseño. ¿Cómo afecto su diseño? Hermano Miguel, usted no necesita congregarse. Mire, usted vea enlace. Hay que lo pastoreen por televisión. Hermano Isma, ¿qué pasó? Ese aleluya. Mejor dedícate a hacer lana. Hermano Nazario, no hombre, usted mejor que lo pastoren ahí por YouTube. Hermano Pedro, ya lo vio feo ese. ¿Cómo va a permitir que lo vea feo? Mejor mire, véngase para acá. ¿Ya viste que se siente mucho el flaco? Que es que muy ungido. Que es que muy ungido el flaco. Mejor vente para acá. ¿Qué pasó? Fíjate. Afectaste el diseño y entonces afectaste el propósito y debilitaste la asignación. ¿Sí me explicó? Por eso nos congregamos, porque cuando estamos en diseño de cuerpo, cuando estamos en diseño de iglesia,
nos soportamos los unos a los otros. Nosotros como pastores todo el tiempo oramos por ustedes, pero también necesitamos que ustedes todo el tiempo oren por nosotros, porque también somos iglesia, somos cuerpo. Este es el diseño de la iglesia, el diseño del cuerpo. Soportaos los unos a los otros. Te voy a decir algo, no existen los supermanes. Todos tenemos debilidades y nos cansamos y nos cargamos. Pero es hermoso cuando trabajamos en un diseño de iglesia, que fue lo que hizo el Señor Jesús. Este es el diseño. Y entonces empezamos a tomar autoridad, a ejercer la asignación que tenemos como iglesia. Amén. Gracias a Dios. ¿Hay una cuchara por ahí, Isra? El mensaje del día de hoy es un mensaje que el Señor nos dio y es de su corazón. Una cuchara, un tenedor, un cuchillo. A ver si hay por allá atrás. ¿Desarmador? Ok. Si no, hay algo para vaciar esto. Un vasito. Gracias. A ver, ¿para qué sirve esta botella? Sirve para echarle líquido y entonces yo voy a poder beber líquido. ¿Sale? Tiene un diseño, tiene una identidad, y en base a esa identidad tiene una función, tiene un propósito. ¿Sale? Si yo quiero si quiero que esto deje de cumplir su propósito, ¿qué es lo que tengo que hacer? Esto. Altero el diseño, y si altero el diseño, ¿sirve? Pues igual y sí. Pero hasta ahí. Así, eso es lo que el hombre ha hecho a la iglesia. Ha alterado el diseño, y como alteran el diseño, la iglesia en el mundo no está fluyendo en el propósito, no está fluyendo en la función, porque el diseño está corrompido. Por eso la palabra de Dios para la iglesia a nivel mundial es: regresa al primer amor, regresa a la senda antigua. ¿Qué es la senda antigua? El principio. ¿Cuál es el principio de la iglesia? Libro de los Hechos. Ahí está escrito cómo debe de ser una iglesia, porque la iglesia no es un edificio, somos nosotros. Si regresamos al diseño, si dejamos que el Señor restaure el diseño, volvemos a cumplir con el propósito. ¿Qué es lo que está pasando aquí y por qué pasan las cosas que pasan?
Ya hay gente aquí que el Señor la ha sanado de cáncer, que han sido libres. Al rato va a dar testimonio una hermana que su papá estaba en la cárcel y se oró por ella, y contra todo pronóstico ya le dieron libertad, porque la Biblia dice que Él vino a dar libertad a los cautivos. Ha habido gente que llega aquí y se nos han acercado y ha dicho: pastor, hoy me iba a suicidar, me alejé de Dios y hoy me iba a suicidar, pero algo me trajo aquí. Y el Señor los empieza a restaurar. Cuando llegó Luigi, se escapó del anexo. Levanta la mano, Luigi. Llegó bien turulato, pero el Señor empezó a restaurar su diseño y hoy sirve a Dios. Eso es lo que hace Dios. Cuando Él empieza a restaurar el diseño de la iglesia, regresamos a cumplir el propósito, la asignación, la función. Por eso ven que aquí el Señor se mueve y nos movemos en los 9 dones del Espíritu Santo, en los 5 oficios del Hijo, en los 7 dones del Padre. Luego les enseñaremos de eso. Pero Dios está restaurando su iglesia. Por eso pueden ver que el día viernes que estábamos aquí, muchos empezaron a ser libres y no les ministramos liberación. Simplemente la presencia de Dios está y los chamucos no aguantan, tienen que salir corriendo. Ha habido gente que llega aquí y dice, llegó una que me decía: yo no creo en las lenguas, me estaba terminando de decir eso, ya estaba hablando en lenguas. Aquí vino otra que cuando llegó me dice el Señor: dile que vino para ver si era cierto. Y le dije: te dice el Señor, tú viniste a ver si era cierto. Y mírenla. Pero no tiene que ver con nosotros, tiene que ver con Dios en nosotros. Tiene que ver con su presencia. Amén. Ahora, hoy Dios va a hacer algo muy fuerte, muy poderoso. Se ha estado predicando en los púlpitos muchas cosas, pero no es el Evangelio. Les decía el viernes que se ha estado predicando en los púlpitos de motivación, de coaching de vida, de positivismo, bueno, hasta de demonología. Pero ese no es el Evangelio. El Evangelio es: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. El Evangelio es decirle al mundo que tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, y así que todo aquel que en Él cree no se pierde, mas tiene vida eterna. El Evangelio es anunciarle al mundo el poder de Jesús. Y hemos estado hablando acerca del poder de Jesús. Este mensaje que les vamos a compartir el día de hoy es muy poderoso. Yo no nací en cuna cristiana, la gran mayoría lo saben. No nací en cuna cristiana, no soy hijo de pastores, no soy cristiano de Góngora y Góngora, no soy cristiano de Abolengo. Era un pobre adictillo, muerto de hambre, del que el Señor tuvo misericordia. Y por eso estoy eternamente agradecido. Pero cuando yo no conocía al Señor Jesús, hice muchas cosas muy malas. Y tanta fue la maldad que hice, que ya ni siquiera podía dormir, ya no tenía paz. Empezaba a ver cosas que me atormentaban.
primero dormido, luego despierto, y que me meten y me hicieron paciente del Instituto Nacional de Psiquiatría en la Ciudad de México. Cuando llego al Instituto Nacional de Psiquiatría me dicen, ¿usted ve cosas? Sí. ¿Oye cosas? Sí. ¿Ve sombras? Sí. Me dijeron, usted es esquizofrénico. Y me empezaron a medicar. Y yo soñaba muy feo. Ya me daba pavor dormirme porque nada más cerraba los ojos y empezaba a ver demonios y empezaba a ser atormentado. En las noches no dormía. Me daba pavor. Todos aquí les he contado parte de mi testimonio, que un día de tanta locura, estaba tomado, estaba drogado, y de tanta locura empecé a azotar mi cabeza contra la pared para ver si algo se reventaba, y ahí quedaba, porque ya no aguantaba. El día que yo conocí al Señor fue el día que me quise matar. Me iba a aventar de ese balcón y le dije, mira Dios, yo no sé si existas, pero si existes, ayúdame por favor. Esa fue mi primera oración. Me quedé dormido, no me hice nada porque Él intervino. Y al día siguiente llegó un hombre a mi casa que me llevó a un lugar donde yo conocí a Jesús. Fue alguien a tocar a mi casa que yo no conocía. Cuando conozco al Señor Jesús, nadie me predicó. Simplemente no sentía nada. Dice la Biblia que la maldad cauteriza la conciencia. Entonces yo me reía de todas las maldades y fechorías que había hecho. Y me acuerdo que yo no lo conocí en una iglesia. El Señor me alcanzó en un retiro de Alcohólicos Anónimos. Estaba yo ahí encerrado. Todo el mundo se arrepentía y yo me estaba riendo de todas las maldades y fechorías que había hecho, y las personas que estaban conmigo, los padrinos, me decían, ¿qué sientes? Digo, pues la verdad me da gusto. Oye, pero has hecho esto. Le digo, sí, qué bueno. Y me empezaba yo a reír y a mofar. Y en eso se acerca un viejito y me dice unas palabras, y yo dentro de mí dije, eso sí calienta. Y estaba yo sentado y me paré para darle una patada, porque en aquel entonces yo había estudiado taekwondo, era cinta negra, ya renuncié a eso, luego les predico de eso. Cuando me levanté para darle una patada, sentí como me pegaron atrás de las rodillas, así, ¡pum! Y se me doblaron las rodillas, nadie me tocó. Caí de rodillas, y cuando caí de rodillas en tierra, empecé a ver como una película con todas las cosas que había hecho, ¡pum! Fue como si me quitaran una venda, como si abrieran una llave, y empecé a llorar como niño, ¡ah! Y a revolcarme en la tierra y a pedir perdón. Me quitaron la venda. Según yo pasaron minutos, pero cuando reaccioné ya era el otro día. Pero cuando me pasa eso, de repente no sé dónde estaba y vi a Jesús y me dijo, te he estado esperando. Dije, wow. Y ahí lo conocí. Y de ahí lo amé y lo empecé a seguir. Lo
los padrinos estaban sacados de onda porque decían, ¿qué le pasó a este? O sea, no crean que eso es común en los grupos. No, me pasó a mí porque el Señor ahí me alcanzó. Y se quedaron así los padrinos, ¿en qué le pasó a este? Me acuerdo que el padrino nomás decía, pues ya, el jefe lo hizo todo, ¿para qué meto mis manos cochinas? Ya acabaste. Y yo salí así, impactado. Pero con todo y eso, en las noches yo seguía soñando y me seguían atormentando. Y muy seguido soñaba lo mismo, que yo estaba como en un lugar, como en un panteón, y empezaban a llegar brujos, satanistas, gente mala, y empezaban a echar conjuros de muerte que según eran los más poderosos de la tierra. Y siempre que yo soñaba eso, los lanzaban en mi contra y yo quedaba petrificado y caía. Y ya me daba un pavor porque cada que cerraba los ojos generalmente soñaba lo mismo. Hasta que semanas después que conocí a Jesús, cerré los ojos, empecé a soñar lo mismo, pero esta vez en el sueño, cuando empezaban a proferir esas cosas, esos conjuros de muerte en mi contra, yo contestaba y simplemente me paraba y gritaba: resurrección, resurrección, resurrección. Y cuando empezaba a proclamar la resurrección, todos ellos eran derribados al piso y sometidos. ¡Pah! Después el Señor me explicaba y me decía: no hay poder de las tinieblas que soporte la sangre de Jesús. No hay poder de las tinieblas que soporte la resurrección. Porque con la resurrección de Jesucristo, Él venció a la muerte. Tienes que entender algo: todas las tinieblas adoran y siguen a lo mismo, la muerte, porque la Biblia dice que la causa del pecado es muerte. Y la gente tiene miedo de las tinieblas porque no entienden el poder de la resurrección. Si entendieran el poder de la resurrección, vivirían diferente. No te preocupes por las tinieblas y por lo que hacen los malosos. Preocúpate por entender, porque el Espíritu Santo te dé la revelación de la resurrección de Jesucristo. Y nadie te podrá tocar. Pido al Espíritu Santo que por favor ponga las palabras en mi boca y me ayude a enseñarte este misterio profundo. Miren, no es lo mismo la palabra logos que la palabra rema. La palabra logos es la palabra que está escrita y tú la puedes leer, pero la puedes leer simplemente como literatura y la puedes recitar, pero solo como literatura. Y puedes conocer únicamente la palabra de Dios como literatura, incluso hacerte un teólogo y conocer la palabra de Dios, pero no conocer al Dios de la palabra. La palabra de Dios tiene que ser revelada del Espíritu Santo a tu espíritu. Y cuando el Espíritu Santo revela la palabra a tu espíritu, ya no es logos, es rema. Esa palabra rema es una palabra revelada a tu vida, es una instrucción para tu vida. Por eso muchos se meten en problemas espirituales, porque no entienden la diferencia entre logos y rema. Me acuerdo una vez, yo estaba en una congregación y se me acercan unos hermanos y dicen: oye hermano, aún no era pastor, me dice: oye hermano, se ve que tú eres de fuego.
tú eres de candela. Le dije, sí, hermanos, para servirle a ustedes y al reino, ¿para qué soy bueno? Dicen, pues vamos a subir ahí en la Ciudad de México a los dinamos. Y vamos a ir y vamos a hacer una fogata en la punta de los dinamos y vamos a hacer guerra espiritual y vamos a reprender. ¿Qué hubo? ¿Vamos? Y me dicen, el Señor ya venció, escrito está. Dije, amén, vámonos recio. Y iba yo para los dinamos y el Señor me dice, hey, ¿a dónde vas tú? Yo, a los dinamos, con los hermanos, a hacer guerra. Y me dice el Señor, yo no te envié a eso. Cuando el Señor te manda, el Señor te respalda. Pero si no te manda y tú te pones y te manda solo, ay, nanita. La palabra, tú la lees, el logos está en tu mente, pero el Espíritu Santo la tiene que hacer rema a tu vida. Revelación y una instrucción para ti. ¿Sí me explico? Un ejemplo, cuando llegamos aquí a Pachuca, nosotros todos saben que no éramos de Pachuca. Tiene 2 años que llegamos aquí. Empezamos de cero el ministerio. Porque orando el Señor dijo, dejen todo en Ciudad de México, van para Pachuca. Ahí hay un rema, ahí hay una revelación, hay una instrucción. Y que llegamos aquí. Si Él manda, Él respalda, Él asigna, Él prospera, Él multiplica. Amén. Es diferente la palabra logos y la palabra rema. Cada que tú vienes a escuchar la palabra de Dios, no te lleves el logos. No digas, ay, sí estuvo bien buena la palabra, ese pastor, se aventó buenos chistes, qué bárbaro. Que sea revelación para tu vida. ¿Cómo sabes cuando es revelación? Cuando la palabra te corta a ti y no corta al vecino. Ejemplo, hazte para allá, Luis. También tu Belencita. Mira, está el pastor, están los pastores predicando la palabra. Y de repente dicen, sí, porque hay que orar todas las noches. Cuando la palabra es logos, estás así, dices, no hombre, ahora sí le están pegando con todo a Luigi. Ahora sí le están pegando con todo a mi hermano. Y hasta no se aguantan y se dan codazos y se hacen así, rodillazos. O hasta piensas, ¿cómo no está aquí mi tatanana para que escuche esto? Esto es para ella. Ahí la palabra está haciendo logos, porque la estás entendiendo racionalmente, pero no estás dejando que la palabra haga efecto en ti. ¿Qué efecto tiene que hacer la palabra en ti? Escrito está, tiene que cortar. Si tú creías, Isma, que venías a que la palabra te motivara, Isma, no, chato, eso no dice la Biblia. La Biblia dice que la palabra es para cortar. Entonces, si vienes jorobudo, si traes algo que no le agrada a Dios, si traes joroba, lo que va a hacer la palabra es cortarte la joroba. Porque dice la Biblia que la palabra es para cortar. Pero como la joroba ya se pegó, pues va a doler. Entonces, y va a cortar hasta que te la arranque. Por eso dice que la palabra es más cortante que toda espada de 2 filos. Y penetra hasta partir el alma, los tuétanos. ¿Qué es el tuétano? Pues está dentro del hueso. Entonces, si creías que nomás iba a cortar lo de afuera, no, los tuétanos, las coyunturas. Ay, bueno, pero nomás queda en el cuerpo. No,
y hasta partir el alma y el espíritu. O sea, vean el efecto de la palabra. El efecto de la palabra es totalmente confrontante para ti, no para el vecino, no para la tatanana, para ti. Cuando estás sentado y la palabra te es revelada, te es rema, sientes que te corta, que te arde, te incomoda. Pero cuando está en logos, dices, ay, sí, ojalá esté escuchando mi esposa para que cambie. La palabra tiene que ser rema. Así que te digo algo, permite que la palabra te corte, permite que la palabra te transforme y te edifique. Amén. No te tiene que gustar, te tiene que funcionar, porque la palabra es viva y eficaz. Amén. No mucha gente aguanta estar acá, porque luego llegan, pastor, ¿cómo ve? ¿Cómo ve? Pues veo mal, hijo, arrepiéntete. Preocúpate cuando tu pastor no se preocupe por tu crecimiento espiritual. Y que digas, ay, qué bueno, el pastor me dijo que voy a prosperar aunque ande en pecado. El pastor me dijo que voy a prosperar aunque siga haciendo cochinadas. Ay, preocúpate. Amén. Amén. Entonces, precioso Espíritu Santo, que esta palabra sea revelada, que sea rema a cada uno de ellos, Señor. Señor, Jesucristo, mi Señor y Salvador, dijo, les conviene que yo me vaya, porque si yo me voy les enviaré al Consolador y Él los guiará en todas las cosas. Precioso Espíritu Santo, te pido que nos reveles a Cristo. Revélanos a Cristo, revélanos el sacrificio de Cristo, revélanos el poder de la resurrección de Cristo. En el nombre de Jesús, amén. Miren, tienen que entender algo. Dios es la sabiduría perfecta, la inteligencia perfecta. Él no se inventa nada, Él tiene todo totalmente planeado desde el principio. No hay nada que se le vaya de las manos, todo está perfectamente planeado. Cuando lees la palabra y te es revelada, dices, oye, es que todo está enlazado. Todo estaba planeado desde Génesis hasta Apocalipsis. Todo estaba planeado. Todo. Amén. Y tienes que entender que la Biblia, desde Génesis a Apocalipsis, es un mensaje de amor. En verdad. ¿Para qué creó Dios al hombre en el Edén? Porque le decía, quería estar con él, se le aparecía cara a cara. Y el Señor, el Padre, lo amaba. ¿Por qué Dios no creó robots? Porque entonces no sería amor. El amor no puede ser obligado. El amor tiene que ser libre. Entonces tanto nos amó Dios a nosotros que nos da libertad. El tema no es que Dios nos ame, es nosotros amamos a Dios. ¿Qué hacemos con la libertad que Él nos ha dado? Históricamente el ser humano dice, gracias por amarme.
Gracias por la libertad. Con esta libertad que me diste, yo elijo darte la espalda e irme por otro lado. A quien vea dormido lo voy a pasar adelante. Ato y amordazo todo espíritu de letargo, de estupor. Quítense la chamarra ahí para que no se arrullen. Es un tema espiritual. Fíjate, luego en la noche estás como búho y nomás te predican la palabra. Es un tema espiritual. No te dejes robar la bendición, no te dejes robar la palabra. ¿Sale? Vence a Sabanás. Despabilate. Amén, amén. Ok. A ver. Desde el principio el Señor dio un mensaje de amor. Dice: yo los amo. Los estoy creando porque los amo. Les estoy dando libertad. Y en mi corazón, dentro de mí, yo lo que quiero es que con esa libertad que yo te doy, me elijas a mí. Es como yo con mi esposa, con la pastora. Ella es libre. Es mi esposa, pero ella es libre. Pero ¿qué hace que mi corazón se expanda? Que con esa libertad que tiene, me haga cariñitos, me haga piojito, ore por mí. Y uno dice: qué bonito. Porque con esa libertad que tiene, elige amarme. ¿Sí o no? Ok. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que con la libertad que nos dio, lo amemos. Pero ¿qué hizo el hombre? Hacer lo único que no tenía que hacer. Escoger el otro camino. Dios dice: he puesto delante de ti el camino de la vida y de la muerte, de la bendición y de la maldición. Dice Dios: escoge el de la vida. ¿Cuál es el camino de la vida? Él, Jesús, es el camino, la verdad y la vida. Amén. A ver, ven, Luigi. Vente, Karencita. A ver. Ay. Imagínense que este es el camino del bien, este es el camino de Dios. Pon cara de bueno. Eso. Y aquí está el otro camino. Pon cara del otro camino, hija. Eso. Dios dice: mira, te amo tanto que te di libertad, para que con esa libertad que te di, o eliges mi camino o eliges el otro. Y Dios te dice: te amo tanto que te digo algo, si eliges el otro, vas a romperme el corazón, pero aún así te lo voy a permitir. Pero si eliges mi camino, vas a alegrar mi corazón, pero la decisión es tuya. Y la misma decisión les pone en el libro de Génesis. Mira, Adán, mira, Eva, te amé tanto que te creé, te amé tanto que yo te hice, te amé tanto que te doy libertad. Elígeme a mí. Mira, nada más si haces esto, no me vas a elegir a mí. Escena 1. Escena 2. Adán y Eva dicen: ya sé, adiós Dios, elijo el camino de la serpiente. Después Dios dice: ok, levanto a Abraham, me voy a saltar varias partes, pero bueno, de ahí el Señor dice: ok, no me eligieron a mí, voy a recrear la tierra, vamos a resetear esto. Y entonces con Noé hace un reset, manda un diluvio, y dice el Señor: ahora sí, ya quitamos lo malo, elígeme a mí.
qué sucede? Se vuelve a corromper la tierra y eligen el otro camino. Y Dios dice, bueno, voy a seleccionar a un hombre y a su descendencia para que elijan mi camino. Dice Dios, ya vi que el hombre que yo creé todo el tiempo elige el otro camino. Voy a hacer un remanente, voy a apartar a un hombre y a su familia para que ellos sí me elijan a mí. Y entonces de Noé y de sus generaciones levanta a Abraham. Y Abraham sí lo eligió a él. Y Dios se agradó tanto, 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 que le dijo, Abraham, tú eres mi amigo. O sea, imagínense cuánto se alegró el Señor, que cuando Abraham lo escoge a él sobre todas las cosas, le dice, Abraham, tú eres mi amigo. Y dice el Señor, ahora sí, de la generación de Abraham, mi amigo, que sí me eligió a mí, voy a levantar una nación santa, un real sacerdocio, un pueblo escogido que sí me va a elegir a mí. ¿Y qué creen? Ese pueblo, esa nación santa, dicen, ah, sí, listo. Abraham es fiel a Dios, Isaac, su hijo, Jacob, pero de ahí las 12 tribus dicen, ah, sí, listo, elegimos el otro camino, y le vuelven a romper el corazón a Dios. Y Dios dice, ah, ya sé, es que no saben, voy a mandarles jueces a la tierra para que les diga lo que yo quiero y me elijan a mí. Y entonces el Señor manda jueces a la tierra, y mientras estaban los jueces, el pueblo medio obedecía, pero se iban los jueces y el pueblo decía, ah, sí, ya, elegimos el otro camino, y le volvían a romper el corazón a Dios. Hasta que de plano un día el pueblo dice, había un juez llamado Samuel, el profeta, y dicen al pueblo, hey Samuel, ya no te queremos. ¿Qué juez de Dios ni qué 8-4? Nada, nada, no te queremos, mejor pónganos reyes, preferimos ser como el resto de las naciones, mejor pónganos reyes. Nuevamente, imagínense el corazón de Dios, el pueblo diciéndole, no queremos a Samuel, no te queremos a ti, queremos elegir el otro camino. Y miren el corazón de Dios. Viene Samuel con Dios y dice, Señor, ¿qué hago? Y Dios le dice, no te rechazaron a ti, Samuel, me volvieron a rechazar a mí. Y nuevamente le dan la espalda a Dios. Dentro de los reyes, Dios decía, bueno, estos reyes yo los voy a levantar, yo los voy a ungir y me van a obedecer para que el pueblo me elija a mí. Y así levanta a Saúl, lo unge al rey Saúl, primer rey de Israel. No era nadie, lo unge, y Saúl dice, gracias por haberme ungido, mi Señor, pero prefiero a la gente, y le da la espalda a Dios y le vuelve a romper el corazón a Dios. Y de ahí el Señor dice, me arrepiento de haber puesto a Saúl, voy a levantar un rey conforme a mi corazón, y levanta a David. Y el rey David, si elige a Dios y se equivoca,
pero hasta el final de sus vidas elige a Dios. Y hasta el día de hoy escrito está que David fue un hombre conforme el corazón de Dios, porque lo eligió a él. Miren cómo Dios, cuando uno le corresponde su amor, su misericordia, cómo no se guarda nada. O sea, con Abraham dijo, tú eres mi amigo. Con David dice, tú eres conforme mi corazón. Pero después de David viene su hijo Salomón. Y Salomón empieza bien. Y empieza así. Y el Señor dice, ay, sí me va a seguir. Y se le aparece el Señor y le habla a Salomón. Y Salomón le pide sabiduría. Y Dios es tan bueno que se la da. Y después Salomón se envanece. Y termina dándole la espalda a Dios. Y adorando a otros dioses. Otra vez le rompen el corazón a Dios. Y después de Salomón viene Jeroboam, se divide el reino en Judá y en Israel. Y de 46 reyes de Judá y de Israel, solo 6 reyes hicieron lo recto ante los ojos de Dios. Todos los demás le dieron la espalda y le rompieron el corazón. Y el Señor dice, les voy a mandar profetas para que les hablen a mi pueblo y me elijan a mí. Y les mandaba a los profetas, a Jeremías, Isaías. Y el pueblo decía, no queremos saber nada, y los mataban. Y nuevamente le daban la espalda a Dios. Y le rompían el corazón. Y esto de que le rompían el corazón, no lo digo yo, lo dice la Biblia. El libro del profeta Oseas es tan fuerte que le dice el Señor a Oseas, mira Oseas, para que sintiera un poco el profeta lo que sentía el Señor, le dice, ve y cásate con Gomer, cásate con una prostituta, rescátala de la perdición, límpiala, lávala, ámala, vístela, ten hijos con ella. Y por más que el profeta la amaba, ella decía, me voy con otro. Y dice el Señor, porque así ha sido mi pueblo de infiel conmigo. Lo he amado, lo he limpiado, lo he vestido, y siempre me terminan dando la espalda. Y el Señor dice, ok, les enviaré a mi hijo para que les dé mi mensaje y regresen a mí. Y envía al Señor Jesús y lo matan. Porque escrito estaba. Y el Señor Jesús resucita. Y decía la palabra de Dios en Isaías, después de su muerte verá linaje. O sea, tendrá descendencia. Gente que va a amar a Dios a través de Jesucristo. Pero ¿saben qué está haciendo la humanidad hoy en día? No quieren saber de Jesús. Nuevamente le están dando la espalda a Dios. Les puedes hablar de cualquier cosa, pero les hablas de Jesucristo, no quieren saber nada. Miren,
tenía todo planeado, porque tanto nos ama Dios, que Él quiere que la gran mayoría se salve, los más que puedan se salven. Miren, luego se siente una impotencia. Yo he conocido personas que en lo profético, todos saben aquí que gracias a Dios y a su misericordia, la pastora ella es profeta, realmente no es pastora, y fluimos en lo profético. Luego en lo profético podemos ver cosas que van a pasar, el Señor nos las muestra. Me acuerdo una vez que había una persona y le dije, mira, arrepiéntete porque veo que viene muerte. Y dice el Señor que dejes de jugar, que viene muerte. Y en lo profético podía ver lo que iba a pasar. Le dije, por favor, arrepiéntete, 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 arrepiéntete. Y se siente una desesperación, que la gente vaya directito al camino de la destrucción y de la muerte. Y siempre termina pasando lo que vemos. Ahora que nos aposentamos, veía en visión a una persona y la veía bien enferma. Decía, Señor, ¿qué es esto? Y me decía el Señor, viene esto para esta persona y después va a venir muerte. Le dije, Señor, ¿qué puedo hacer? Y me dijo, orar. Porque esta persona ya tomó su decisión y no fui yo. Y es durísimo ver cuando una persona se va y uno como pastor sabe a dónde va. Y eso que nosotros alcanzamos a ver nada más en profecía. El Señor sabe todas las cosas. Imagínense el dolor que siente cada que alguien, a pesar de que Él ya lo hizo, que el Señor Jesús ya se sacrificó, la gente sigue empecinada en perderse, en destruirse. Dios hizo un plan. Se los expliqué el día viernes. Y esto me rompe el corazón. Miren. Dios es amor, pero también es justo. Es lo que la gente no entiende. La gente dice, Dios es amor. No va a decir nada. Sí es amor, pero también es justicia. Y Él tiene que ser justo. ¿Eso qué quiere decir? Que lo que ya está escrito en su palabra, Él hace que se cumpla, porque es justo. Y la Biblia dice que la causa del pecado es muerte, que la causa del pecado es maldición. Y la Biblia dice que esa maldición no solo es para ti, es para los hijos de los hijos, los hijos de los hijos de los hijos y los hijos de los hijos de los hijos de los hijos, hasta la cuarta generación. Y la ciencia se dio cuenta en los años 90 que hicieron el proyecto del genoma humano, que se dieron cuenta que a través de las cadenas de ADN se transmiten características positivas pero también negativas, lo cual ya estaba escrito en Levítico y repetido en Deuteronomio. Por eso hoy el doctor te dice, su papá es diabético, su abuelo es diabético, su abuelo es hipertenso.
Le llaman predisposición genética. No es otra cosa más que las maldiciones y bendiciones que están escritas en Levítico y Deuteronomio. Escrito está que la causa del pecado es muerte. Ahora, Dios hizo un plan. Dijo: no puedo, por más que los ame, romper mi palabra, porque ellos tienen una deuda, y es una deuda de muerte. ¿Por qué? Porque todos han pecado, todos se han descarriado, a una se descarriaron. Entonces, eso tiene que ser pagado, esa deuda tiene que ser pagada. Pero la ley decía que ojo por ojo, diente por diente, vida por vida, sangre por sangre, carne por carne. Entonces la forma de pagar por esa muerte era con muerte, vida por vida. Y el Señor dijo: ¿cómo los salvo? ¿Cómo les ayudo? Voy a mandar a mi único hijo, porque tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito y primogénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y lo empezó a hablar: tanto amó al mundo. Fíjense, a pesar de que le daban la espalda a Dios, y le daban la espalda, y le daban la espalda, Dios en su infinito amor, en su eterna misericordia, dijo: miren lo que dijo. Estamos en los tiempos del profeta Isaías, 700 años antes de que enviara a su hijo. Perseguían a sus profetas, quitaron a los jueces, le desobedecían, le daban la espalda, le rompían el corazón. Y miren Dios, en su infinita misericordia, en su infinito amor, ¿con qué contestó? Despreciado y desechado entre los hombres. O sea, Dios empieza a hablar 700 años antes que iba a enviar a su hijo a morir por aquellos que le habían dado la espalda. Y dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él su rostro, el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Miren la respuesta de Dios. Me ha estado taladrando día y noche un salmo que apenas me decía la pastora, que me decía: pastor, es que la misericordia de Dios es muy grande. Hay un salmo que dice: y para siempre su misericordia, y para siempre su misericordia, y para siempre su misericordia, y para siempre su misericordia. ¿Qué es gracia y misericordia? No lo merecía, pero me extiende la gracia, el favor, la ayuda. Eso es misericordia. Miren la misericordia de Dios. Estamos 700 años antes, y esta es una de las profecías, porque no lo empezó a hablar nada más desde Isaías, de hecho lo habla desde el libro de Génesis. Los salmos hablan de que enviaría a su hijo. Esto nada más es por ponerles un ejemplo. Pero mientras la humanidad le rompía el corazón, mientras la humanidad elegía el otro camino, mientras la humanidad le daba la espalda, y para siempre su misericordia. Y el Señor empieza a hablar: los amo, enviaré a mi hijo para que pague la deuda. Pero la deuda es de muerte. Y el Señor dice: por eso. La deuda es de menosprecio. Y el Señor dice: por eso va a ser menospreciado. No lo van a estimar. Va a llevar sus enfermedades, va a sufrir sus dolores, lo van a azotar, lo van a herir, lo van a abatir, va a ser molido, y el castigo que les tocaba a ustedes va a ser sobre mi hijo.
para que ustedes sean sanados, para que ustedes sean libres, para que ustedes reciban vida y vida en abundancia. Miren la misericordia tan profunda de Dios. Por eso cuando le dicen al Señor Jesús, muéstranos al Padre, el Señor Jesús dice, si me has visto a mí, has visto al Padre. Porque el Señor Jesús, cuando lo estaban azotando, cuando lo estaban golpeando, decía, Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Miren la misericordia del Hijo, porque miren la misericordia del Padre. Esto es misericordia. Si conoces al Hijo, conoces al Padre. Has visto al Hijo, has visto al Padre. Y todavía sigue, dice, todos ustedes se descarriaron como ovejas, cada una se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos ustedes. Angustiado él, afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes. ¿Qué está diciendo ahí? Que iba a entregar su vida. Y por la rebelión de mi pueblo fue herido, y se dispuso con los impíos su sepultura. Mas con los ricos fue su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Miren la misericordia de Dios. Esto es por ponerle una de las profecías. Esta fue escrita 700 años antes de que viniera el Señor, de que viniera Jesús, de que viniera el Salvador. Pero no para ahí. 700 años verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. El Señor tenía un plan. Todo lo que está escrito en Isaías 53 lo cumplió Jesucristo. 700 años antes. ¿Por qué tenía que ser así? Sangre por sangre, carne por carne, vida por vida. La deuda fue pagada. Miren la profecía. Pero ahora vamos a ver el cumplimiento. Viene el Señor Jesús. Esto está precioso. Dice el libro de Génesis lo siguiente. Ven, pastora. Ven, miren. Dice la palabra de Dios en el libro de Génesis que dijeron: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿Con quién estaba hablando el Padre? ¿Por qué dijo hagamos? Padre, Hijo, Espíritu Santo. Hagamos. Y dice la Biblia que en el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas.
Y dice el libro de Juan que en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Entonces hacen el plan, y fíjate, el Padre amó tanto al mundo que dijo: voy a enviar a mi Hijo, y envía a Jesús, pero no solo a Jesús. Llegados los 30 años, antes de empezar su ministerio, lo primero que hace es que se va a bautizar, y el Padre dice: yes, y envía al Espíritu Santo para que esté con Jesús. Esa reunión celestial está hermosa porque está el Hijo subiendo de las aguas, el Espíritu Santo descendiendo, y el Padre no se aguanta, abre el cielo y dice: este es mi Hijo amado, en él me complazco. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo trabajando por amor para salvarnos. Y entra el Señor Jesús, va al desierto, es tentado, sale del desierto. ¿Y saben cómo empieza su ministerio? Anunciando la misericordia de Dios, anunciando el cumplimiento de la profecía. Isaías 53, lo acabamos de leer. ¿Cómo empieza el Señor Jesús su ministerio? Regresa del desierto lleno del Espíritu Santo. Lucas 4, 16. Y lo primero que hace: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías. ¿Qué libro? ¿Qué libro? Se le da a leer la profecía. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, y empieza a leer el cumplimiento profético 700 años después, y lee: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles, como no agarraban la onda como ahorita, Jesús no se aguanta y dice: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. ¿Con qué inicia el Señor su ministerio? Con el cumplimiento profético. Porque dice que como oveja iba a ser llevado al matadero, no iba a abrir su boca. ¿Pero por qué? Para esto: para dar buenas nuevas a los pobres, para sanar a los quebrantados, para pregonar libertad a los cautivos, para liberar a los oprimidos. ¿Por qué pasa lo que pasa? Por Él. Por Él. Y aquí déjame decirte algo que me rompe el corazón. Esto está tremendo. Me llamó la atención en la Escritura, porque dice que le dislocaron a Jesús el brazo porque no le quedaba la cruz, y lo tuvieron que dislocar para poderlo clavar. Pero me metí a investigar, y de acuerdo a la muerte que daban los romanos, la cruz se tenía que hacer del tamaño del que iba a ser sacrificado. O sea, la cruz se hacía al tamaño. ¿Por qué la cruz de Jesús no quedaba? No era del tamaño de Jesús. Porque esa cruz no era para Él. Esa cruz era para Barrabás. Cuando Poncio Pilato sale del pretorio, dicen: ¿a quién quieren que le suelte? ¿A Jesús, el rey de los judíos, o a este asesino que merece muerte, llamado Barrabás?
esa cruz era para Barrabás. Y la gente dice, crucifíquenlo a él. Pero esa cruz era para Barrabás. Pero más me zarandeó cuando investigué el significado del nombre Barrabás. Abba es de padre, Bar es hijo. El significado de Barrabás es hijo de Dios. Barrabás es un tipo de nosotros. Nos tocaba a nosotros esa muerte, a los asesinos, a los pecadores. Y yo toda mi vida había dicho, ¿cómo es posible que crucifiquen a Jesús por Barrabás? Pues ¿cómo es posible que Jesús se haya crucificado por este y por estos? Por eso la cruz no era de su tamaño, porque quien merecía la muerte era Barrabás. Quien merecía la muerte era yo. Quien merecía la muerte eras tú. Y Él se puso en nuestro lugar. Y cuando el Señor me reveló esto, me puse a llorar, porque me imaginaba como yo salía Poncio Pilato, y salía yo como Barrabás, y salía el Señor Jesús, y yo decía, merezco castigo, merezco muerte. Y Jesús decía, yo me pongo por él, yo moriré por él. Como el santo, el justo, dando su vida por el pecador, porque para siempre es su misericordia. Pero no para ahí. Mateo 28 dice, pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María al ver el sepulcro. Hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado. No está aquí, pues ha resucitado. No está aquí, pues ha resucitado. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Entonces ellas salieron del sepulcro con temor y con gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos, y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo, salve. Y ellas acercándose abrazaron sus pies y le adoraron. El Señor Jesús había dicho que nadie le quitaba su vida, que Él la entregaba, porque por la muerte venció a la muerte. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón, y sepulcro tu victoria? Y el Señor Jesús dijo, yo voy a destruir y construir este templo en 3 días. Y los fariseos decían, ¿cómo puede decir que en 3 días si este templo llevó años? Pero el Señor Jesús se refería a ese templo que iba a ser destruido, iba a volver a construirse, a resucitar al 3er día. Porque escrito estaba. Entonces Jesús les dijo, no temáis,
dad las buenas nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea y allí me verán. Mientras ellas iban, he aquí, unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido, y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Fíjense, todavía que el Señor había resucitado, ¿saben qué hicieron los religiosos? Sobornaron a los guardias para que dijeran mentiras. Hoy en día tú le preguntas a un judío y te van a decir que existió Jesús de Nazaret, pero te dicen esto. ¿De dónde viene esa mentira? De que robaron su cuerpo. Aquí está escrito en Mateo que los religiosos le pagaron a los guardias para que dijeran que los discípulos habían venido de noche y habían tomado el cuerpo. Es lo que acabamos de leer. ¿Cuánta aferración de la gente por no seguir a Dios? Pero el Señor Jesús se les aparece a los suyos. Se les aparece a los suyos. ¿Quiénes son los suyos? Tú y yo. Porque a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Pero nosotros fuimos invitados a la mesa. Entonces el Señor se les aparece a los suyos y dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo a los discípulos, a los apóstoles, se les está diciendo, fíjense, si entienden esto, su vida va a cambiar. Les decía el viernes que es una vacuna, es la misma enfermedad. Tú vences la enfermedad a través de la enfermedad. La vacuna de la influenza es influenza. Te meten influenza y haces que por esa influenza venzas a la influenza porque fortaleces el sistema inmune. La muerte tenía que ser vencida por la muerte. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón, y sepulcro tu victoria? Ahora, esto me encanta. Luigi, ponme una mesa, una silla, por favor, una silla, Luigi. Amo a Jesús. Estoy loco por él. Señor, solo es para ejemplificar, ¿eh? Fíjense. Ya estamos terminando. Miren. Estamos hablando que cuando el Señor Jesús se les aparece a los discípulos en Mateo 28, ya habían pasado 3 días de que había sido crucificado. Ya se les aparece resucitado después de 3 días. La pregunta es, ¿qué hizo en esos 3 días? Él no permaneció en el sepulcro. ¿Qué hizo en esos 3 días? La gente dice, subió al cielo, pastor. No. La Biblia dice que el primer lugar a donde el Señor Jesús fue después de ser crucificado fue al Hades. Bajó al Hades. Fue al infierno. Y en el infierno Satanás se estaba burlando. Maté al Hijo de Dios. Y se estaba gozando y riéndose ahí en su pseudotronillo que se ha de haber inventado ahí. Maté al Hijo de Dios. Y en eso
Va entrando Jesús al Hades. Yo creo que se escuchaba como Jesús. Iba entrando el Señor Jesús al Hades y Satanás estaba contento ahí creyendo que lo había matado. Y cuando se le pone el Señor Jesús enfrente, Satanás soberbiamente se quiere levantar y decir: yo gané. Y cuando se intenta levantar, cae de rodillas. ¡Pah! Y ahí entendió que perdió, porque escrito estaba: toda rodilla se doblará ante el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y dice la Biblia que le fueron arrebatadas las llaves de la muerte. Le fue arrebatado el poder, la autoridad que él había robado. Agarra a Jesús y dice: son mías. Lo que Jesús hace es que baja y le arrebata todo lo que él había robado. ¡Ja! Le arrebata las llaves. ¡Ja! 3 días después, Mateo 28, se les aparece a sus discípulos, pero ya traía las llaves. Ya había ganado. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón, y sepulcro tu victoria? Muerte, yo seré tu muerte. Y fíjense lo que les dice a sus discípulos. Estaban en esa reunión y les dice: trae las llaves, porque le había dicho a Pedro: a ti te daré las llaves. Y lo que ates en la tierra será atado en el cielo, y lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. El Señor lo había dicho y el Señor lo cumple. Entonces viene el Señor 3 días después, Mateo 28, y trae las llaves. ¿Y qué les dice? Toda potestad, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. O sea, lo primero que hace es llegar y decirle a sus amigos: ya ganamos, ya vencí. ¿Por qué a sus amigos? Porque el Señor Jesús les había dicho: ya no les diré más siervos, sino amigos. Porque un amigo sabe, y les voy a avisar lo que voy a hacer. Y se les aparece para darles un mensaje importante: he vencido. Toda potestad se me ha sido dada en el cielo y en la tierra, pero cumple la promesa que había hecho a la iglesia. Ven, pastora. Primero les dice que ya venció, pero fíjense la misericordia de Dios. Fíjense qué hermosísimo es. Dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y traía así las llaves que le había arrebatado al Hades. Y fíjense, pero se las entrega a la iglesia y le dice: ahora te empodero a ti, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. El Señor Jesús entrega las llaves porque lo había dicho, y les dice: vayan, porque toda autoridad, toda potestad me es dada. Vayan y hagan discípulos. Y le da esa autoridad a la iglesia. Por eso el libro de Apocalipsis, el apóstol Juan, ya que el Señor había ascendido al cielo, estando en la isla de Patmos, le es revelado el Apocalipsis. El Apocalipsis significa la revelación.
Y ahí ve, la gente cree erróneamente que el libro de Apocalipsis es en un futuro. El Señor Jesús le estaba mostrando lo que pasó inmediatamente después de la resurrección. Hay cosas que se van a cumplir. El libro de Apocalipsis, divídelo en dos: lo que se cumplió inmediatamente después de la resurrección y la segunda venida del Señor. Pero no todo es en el futuro. Y por eso dice el libro de Apocalipsis que fuimos puestos como reyes y sacerdotes por el sacrificio de Jesús. ¿Por qué? Porque Él venció la muerte, porque Él nos entregó las llaves, porque Él nos comisionó, porque Él envió al Espíritu Santo. Ya estamos terminando. La revelación. Apocalipsis 5. Ojo, esto no va a pasar, esto ya pasó. Después de esto el Señor Jesús asciende al cielo y los discípulos, sus amigos, yo creo que fueron llenos del Espíritu Santo en la tierra, pero yo creo que decían: ¿y qué habrá pasado en el cielo? ¿Dónde estará el Señor Jesús? Y había uno de esos discípulos que era muy cercano a él, el discípulo amado, Juanito, en la última cena estaban así y amaba tanto al maestro que se recuesta en su costado. Y ese Juanito lo exilian a la isla de Patmos, y estando exiliado ve al Señor Jesús, pero ya glorificado, ya ve lo que pasó en el cielo. Y dice que cuando lo ve, el que se le había recargado cae como muerto de la gloria del Señor. Luego la gente dice: ¿por qué tiemblan? Porque no aguanta el cuerpecillo de tierrilla de nosotros la gloria del Señor. Si no, pregúntale a Moy, que si lo veía podía caer muerto. Pregúntale a Dani. ¿Cuál Dani? Daniel, el profeta, que cuando ve al ángel de Dios como muerto. Los guardias del pretorio vieron al ángel de Dios, cayeron como muertos. Juan, Apocalipsis, cae como muerto. El cuerpo no aguanta. Y miren lo que pasa, iglesia, entiendan lo que pasó en la resurrección. Quiero que entiendan el poder. En la tierra se nos fueron dadas las llaves. Fíjate, en el infierno fueron arrebatadas las llaves. En la tierra fueron entregadas a la iglesia. Pero ahora vamos a ver qué pasó en el cielo, simultáneamente. Apocalipsis 5 del 9 al 13. Y cantaban un nuevo cántico. Entra Juan y ve que todos estaban cantando y adorando. Y miren lo que decían: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Asu, Asu, Asu. Que esto es consistente con lo que dice Génesis. En el libro de Génesis, de acuerdo al diseño del Señor, le dice: multiplica, sojuzga, gobierna. Pero por la desobediencia, el Señor les lanza una maldición y les es quitado eso y lo roba Satanás. Pero el Señor Jesús lo recupera porque lo vence. Entonces la gente que dice: ay, es que yo tengo que andar en maldición. Claro que no, chato. ¿Que no has entendido el sacrificio de Jesús? Fíjate: reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Recuperó todo. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado: búscame ese, hijo.
al que está sentado en el trono, y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Ay, mi Señor, siento que me da. Amo a Jesús. Y miren lo que pasa. Estamos viendo en los tres planos. Ahora, ¿cuál es el problema? Ya estamos terminando. ¿Cuál es el problema? La iglesia. El Padre tanto amó al mundo que envió a su Hijo unigénito, extendió su misericordia, porque para siempre es su misericordia. El Hijo ya vino, hizo el sacrificio, venció al enemigo, le arrebató las llaves, las entregó a la iglesia, subió. El Espíritu Santo ya está de continuo en la tierra, como estaba escrito en la profecía del profeta Joel, que en los postreros días el Espíritu de Dios se derramaría sobre toda carne. Hay veces que le decimos: Señor, haz algo. Él ya lo hizo. El Padre ya lo hizo, el Hijo ya lo hizo, el Espíritu Santo lo está haciendo. ¿De qué me hablas? ¿Cuál es el problema? Que la iglesia no lo ha entendido, no lo ha tomado. Y con esto cerramos. Mira, en el mismo libro de Apocalipsis, los seres vivientes y los ancianos tipifican a la iglesia, a los santos, a la novia. Y esta revelación me zarandeó. Estaba preparando la prédica y el Señor me dijo: hijo, esto es lo que no han hecho. Dije: ¿qué, Señor? Apocalipsis 5:14 termina con esto. Y los 4 seres vivientes decían: amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Le dije: no entiendo, Señor. Dijo: yo soy el amén. Lo que la iglesia tiene que vivir es amén. Yo le decía: ¿cómo, Señor? No entiendo. Amén significa así sea. Amén significa lo recibo, es para mí, es mío, lo recibo de parte de mi Señor. Por eso la Biblia dice que todas las promesas se reciben en el sí y en el amén. Y le dije: Señor, ¿qué tenemos que hacer como iglesia? Y me dijo Apocalipsis 5:14. Amén. En el cielo ya dicen amén. En el cielo esto ya es una verdad. El Cordero de Dios venció y quitó todo el pecado del mundo. En el cielo lo entienden. En el infierno lo entienden. Por eso los demonios se sujetan al nombre de Jesús. Porque en el infierno lo entienden. En el cielo lo entienden. El problema es que en la tierra no lo entienden todos. Cuando tú dices amén, estás diciendo: entiendo el sacrificio, entiendo el poder de la resurrección, entiendo lo que conquistó mi Señor Jesús. Lo entiendo, lo vivo y vivo en ese poder, en la supereminente grandeza del poder de su fuerza.